Bueno, y volvemos con un nuevo bloque de Desde Lejos No Se Ve, por Radio Vox 88.3. También estamos por las redes sociales. Adriana Calvo fue una enorme luchadora por los derechos humanos de ayer, de hoy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y su testimonio fue conocido por haber sido la primera sobreviviente que declaró en el juicio a las juntas de 1985, de la película que estábamos recordando hace unos minutos antes de la tanda. Está en conversación con nosotros, a quien le agradecemos la amabilidad de atendernos. Me imagino que su teléfono y el de sus hermanas debe estar sonando bastante estos días a raíz del estreno de la película. Está con nosotros Santiago Laborde. Santiago, gracias por la comunicación. José Benítez te habla. José, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Santiago, bueno, lo que primero te quería preguntar es, me imagino que tu teléfono debe estar sonando bastante, que el de tus hermanas también, a raíz de esta película. ¿Qué te pareció a vos la representación fílmica que se hizo de los hechos más en general y del testimonio de tu madre, alguien tan trascendental en esto? Bueno, en primer lugar, sí, tenés razón, desde que se estrenó la película nos están sonando el teléfono, las redes sociales como nunca en 40 años, sinceramente, gente que no conocemos y lo más sorprendente es gente que sí conocemos, amigos, conocidos, que si bien sabían la historia, a pie puntillas, digamos, el hecho de verlo en una película evidentemente toca emociones que el relato boca a boca no lograba. Y sí, el teléfono está sonando bastante. ¿Qué me pareció la película? Buena, me pareció muy buena. Lo que más digamos, ¿cómo decirlo? Lo más impactante para mí fue el hecho de que deja por el piso el tema de la teoría de los dos demonios, que lamentablemente se sigue escuchando, con argumentos jurídicos muy claros. Deja por el piso esa teoría, y lo más interesante también es que las nuevas generaciones, y no tan nuevas, se puedan acercar un poco en primera persona a la historia, ¿no?, que nos tocó vivir como país. Y mira, de hecho, yo la vi en el estreno, nos invitaron a mis hermanas y a mí y a mi papá, y no la había vuelto a ver. Y recién ahora mi señora todavía no la había podido ver, y bueno, la estábamos viendo acá por Amazon Prime, así que me agarrás mirándola, mirándola por segunda vez. Te agarro en tema entonces, te agarramos en el tema. Exactamente. Santiago, yo te quería llevar un poco a la actualidad, queremos ir y volver un poco con la película, pero ¿qué te pasa a vos como hijo de Adriana? ¿Qué le pasa a vos y a tus hermanos? Calculo que el sentimiento puede ser compartido, ¿no? Bueno, en este caso me interesa conocer tu opinión. Cuando escuchás a personajes de la política como Spert, Bullrich, bueno, Bernie también puede ser, digo, para no quedar en un solo lado de la grieta, digo, más en general, declaraciones, es decir, nosotros somos de Rosario y Bullrich hace poco declaró que entraría a Rosario con las Fuerzas Armadas y que hay que integrarla a la democracia, algo peligroso. Mi generación no lo vivió, pero digo, peligroso por este recuerdo y por esto que muestra la película. Y sacan lo peor de mí. Si me preguntás, sinceramente, sacan lo peor de mí, no lo puedo creer. Y como vos decís, no solo hay que encuadrarlo en Milei, que está pidiendo la lista de los 30.000 desaparecidos. En Bernie también, lamentablemente en Bernie también. Sacan lo peor de mí. Te genera un odio visceral que es bastante difícil de transmitirle al otro. Pero bueno, Yo lo pensaba con la represión de Mascardi, por ejemplo, la detención de una mapuche embarazada, digo, y lo que bueno, ocurrió con tu por digo, una ejemplo. cosa. Sí, hoy, mira, esta semana estuvimos invitados los tres hermanos al programa de Alejandro Berkovich, Sí. y Tere, mi hermana, decía algo muy similar. Decía, bueno, sí, se conmueven todos con el relato de mi mamá en el juicio a las juntas, de que parió, bueno, que me parió a mi hijo Teresa en un auto, pero nadie se está conmoviendo con esta mapuche que le pasó exactamente lo mismo, Ujú, en plena democracia. ujú, sí, sí. Y es que, a ver, es un poco todo una consecuencia, ¿no? Si vos te acostumbras a vivir con impunidad, estas cosas van a pasar, es inevitable que no pasen. Mamá decía que obviamente al no estar todos presos, ¿quién les está enseñando a las nuevas generaciones de policías o de militares? Ujú.
los que causaron el genocidio. ¿Y Sí. qué le van a enseñar? Hola Santiago, te habla Sebastián. ¿Podrías relatar un poco el secuestro de tus viejos para la gente que todavía no vio la película o capaz desconoce de la historia de tu madre? Bien, les cuento. Mis hijos vivían los dos en Lomas de Zamora. Se conocieron yendo a estudiar a La Plata. Mi mamá se recibió de física, mi papá de químico. Se casaron y empezaron a dar clases en la Universidad de La Plata, ambos dos. Mi mamá estaba en un gremio docente, mi papá no militaba en ningún partido político, obviamente sí tenían sus ideas, que no las ocultaban. Y bueno, el 4 de febrero estaba Martina, mi hermana mayor, estaba yo y Tere estaba en la panza. Ese día, Martina por primera vez se había animado a ir a dormir a lo de mi abuela. Entran a casa, nosotros vivíamos en un PH en La Plata, que daba al frente, a la calle de adelante y a la calle de atrás, estaba en el pulmón de Manzana, digamos. Y entran a casa por adelante y por atrás, y le dicen a mamá que los tenemos que acompañar. Yo tenía 1 año y medio, todo lo que te cuento es por lo que me contaron, ¿no? Conscientemente no recuerdo nada. Y se la llevan a mamá, me llevan a mí, y cuando estábamos por entrar a un patrullero, salió una vecina, Dolly, que era nuestra vecina de la medianera, digamos, y dijo, al nene me lo dejan, y se la abalanzó a los brazos del milico que me llevaba, y me quedé con ella. Le avisan a mi papá, bueno, se llevan a mi mamá, los vecinos le avisan a mi papá y mi papá va y tiene la feliz idea de ir a hacer la denuncia a la comisaría, le toman la denuncia, vuelve a casa y cuando vuelve a casa lo vinieron a buscar a él. Perdón, ¿tu papá hizo la denuncia en ese momento? Sí. Fue el 4 de febrero del 77, en plena dictadura, ya había conocidos de ellos desaparecidos y hizo la denuncia. Le toman la denuncia, vuelve a casa y la vecina Dolly, que es medio ya falleció, ¿no? Pero siempre fue muy querida en mi casa porque obviamente a mí me salvó la vida, literalmente. Dolly le avisa que estaban de nuevo los autos en la puerta y papá salta por la pared de atrás y se quiere tomar un colectivo, lo bajan del colectivo, bueno. Los secuestran a los dos en el mismo campo de concentración. Mamá se entera a la noche que estaba mi papá porque pasan lista. Los tipos iban y en la celda de mujeres pasaban lista por los apellidos y en la celda de los hombres también por los apellidos. Y cuando mamá escucha la borde, le agarró un ataque de nervios porque empezó y Santiago, y bueno, ahí le dieron un par de bifes y la callaron. Estuvieron en ese centro clandestino, en total estuvieron 3 meses secuestrados. Mi papá siempre estuvo en el mismo centro clandestino, mi mamá pasó de Arana a la Quinta y de la Quinta, cuando estaba por parir a Teresa, que bueno, es el famoso relato, se la llevan al Pozo de Banfield. Y es en el traslado entre La Plata y el Pozo de Banfield donde nació Teresa, que nació en el auto. Bien, ¿qué tal Santiago? Buenas tardes. Bueno, Yo te quería preguntar qué sensaciones te genera o por qué crees que tu mamá, luego de todo lo sucedido, accionó como accionó, que no se fue del país, que decidió involucrarse aún más en las cuestiones de derechos humanos y siguió luchando hasta, bueno, hasta que no estuvo más en estas cuestiones. y básicamente por lo que le tocó vivir y por respeto a las compañeras que no salieron. Mamá, cuando parió a Teresa, le sacan el tabique y le dicen esto vos ya no lo necesitas más. Eso era, y una condena de muerte era lo mismo. O sea, ella sí le dio la cara a todos. Y entiendo que es la situación que le tocó pasar. De hecho, ella en el relato, en el juicio a las juntas, le dice, señor juez, yo en ese auto prometí que si mi beba vivía y yo vivía, me iba a parar hasta hacer justicia. Y literalmente fue lo que hizo. Mamá se murió un 12 de diciembre del 2010 con un cáncer de páncreas y hasta el 10 de diciembre estaba en la cama con una laptop y planillas Excel cruzando datos entre campos de concentración y detenidos. Planillas que eran de una claridad pero insuperable, ¿eh? Porque mi vieja era una física, era una mina muy metódica, ¿viste? Tenía que ser todo de excelencia o no ser. Y son planillas que hoy se siguen usando en los juicios de La Plata. Y básicamente fue por eso, porque te tocó vivir una experiencia terrible
terriblemente extrema, digamos. Ujú. Y salió con vida y cumplió con su palabra. Cumplió Ujú. con su palabra y fue muy coherente también, porque se diferenció bastante de otros organismos de derechos humanos en cuanto a que, ahora ella me lo explicaba, pues yo la cuestionaba mucho desde chico. A ver, yo ya hoy tengo 47 años, pero a mí de niño me hubiese gustado tener una madre más convencional y no una que aparezca en la tele denunciando lo que denunciaba. Eso lo sufriste en un punto, Por ¿no? supuesto que sí, Claro. por supuesto. Hay una Y estigmatización. más allá de las amenazas y era un sufrimiento real que cualquier hijo de vecino lo tendría, Ujú. de que te amenazaban por teléfono, de que te dejaban paquetes en la puerta de tu casa. Más allá de eso, sí lo sufrías como hijo, es decir, bueno, pará, yo no te digo una Susanita, pero quiero una madre normal. Ujú. Ujú. Y no era una madre normal. Claro, vos tenías conocimiento de lo que era una intervención telefónica cuando eras un niño, digamos. Claro, Exactamente, el eco de la intervención telefónica lo conozco desde niño, sí, claro, claro. Algo que está de moda ahora. Que exacto, estuvo de moda en los últimos tiempos también. sí, sí. Bueno, pero no sé, me perdí con la pregunta, no sé si digo ahí. No, sí, iba a eso. ¿Por qué decide quedarse? Te preguntaba Canacho, por qué decide quedarse? Bueno, esa es otra, estábamos viendo la peli, había en el estreno, y papá, porque en la película dice, nos aterraron y nos fuimos del país, y eso no es cierto, sí los aterraron, Ustedes obviamente. se quedaron. Se quedaron, O sí, sea, sí, digo, la familia. fue toda una discusión que tuvieron mis padres, porque tanto por el lado de mamá, los 5 hermanos, por el lado de mi papá, mi tía, todos los primos de mi papá, ya le habían conseguido pasajes, le habían conseguido una beca en Alemania, todo para empezar una vida nueva fuera de Argentina. Y mis viejos se sentaron y parece muy naif, pero lo hicieron y dijeron, los que se tienen que ir son los milicos, no nosotros. Y además, inocentemente creían que si los habían soltado no los iban a volver a secuestrar. Ese era el razonamiento, que estaban equivocados, porque a mucha gente la soltaron y después la volvieron a secuestrar. Ujú. Y te quería preguntar sobre los años, sobre los últimos años de tu vieja, en especial con la desaparición de Julio López, cómo los vivió esos últimos años. Muy mal, muy mal. Ese fue un antes y un después. Mi hermana Teresa tiene la plena seguridad que mi mamá se empezó a enfermar de cáncer a partir de eso. Mirá, mi mamá fue abuela, por primera vez la hizo abuela Teresa, justamente un día antes de que desaparezca López nace mi sobrino. Y mi vieja estaba exultante. Y le duró 24 horas, porque a las 24 horas López desapareció. Ahí le cambió el semblante a ella y a varios de la asociación de detenidos, porque además había amenazas concretas. A Teresa la llaman a los 2 días que parió, le dicen, decir a tu mamá que se quede tranquila porque si no te va a tener que empezar a buscar a vos y a tu hijo. A mamá también le tocaron el timbre, mamá vivía en un PH en Boedo. Ella no estaba, atendió el vecino, porque era un PH, pues golpeaban la puerta. Adrianita está, no, bueno, ¿quién es? Ella ya sabe, que haga memoria. Sí, lograron asustarlos a todos. Lo vivieron muy mal, muy mal. Además con el destrato del kirchnerismo, hay que decirlo también. Aníbal Fernández en la reunión fue que le dijo, López está tomando el té con la tía. Sí, las declaraciones de Sí, Doña Fernández. declaraciones bastante poco felices. Vos dijiste algo en tu testimonio, bueno, por lo menos la cita que tengo, si no corregime, en tu testimonio ahora, creo que fue marzo de este año, ¿no? Sí, Marzo de sí. este año. Te algo que me resulta interesante justamente respecto a esto que mencionas recién. Dijiste, los sobrevivientes tuvieron que reconstruir la historia porque el Estado no lo hacía. Sí. Es una frase muy potente porque hay una idea sobre los juicios, tanto del 85 como la apertura después de los juicios en 2004, si no Sí, recuerdo, 2004, sí, 2004 2006. que se reabren, de que se dio una apertura total de los archivos. No es así del todo, porque No, los no, archivos para siguen nada. clasificados. Bueno, vos lo decías hoy más temprano, me pareció interesantísimo, buenísimo, esto de la policía, de qué policía forma la policía, ¿no? Porque es esa continuidad, digamos. Exactamente. Ahora hace poco Luciana Bertoia, que es una periodista de página y que está en Canal 7, creo también, Ujú. sacó hace poco una nota de una señora
que laburaba actualmente en los servicios y que venía desde la dictadura y que seguía siendo docente de Cana y de Milico. Pero sí, es que es así, lamentablemente es así. La designación de Milani, recuerdo hace unos años. La designación de Milani, sí, es rascar un poquito nada más. Claro, claro. Es rascar un poquito y sí. Y hay algo que no sé quién dijo, que es cierto, dice, los gobiernos pasan, pero los servicios... Víctor Basterra, que también aparece en la película, es un ex detenido que sabía mucho de fotografía y fue el que sacaba las fotos de la ESMA, que sirvió mucho en el juicio. Uno de los servicios le dijo, Víctor, vos nunca te olvides que los gobiernos pasan, pero los servicios quedan. Tremendo. ¿Y qué hechos te hubieran gustado que aparezcan y la película no los muestra precisamente? Mira, esa frase de mamá que dice, ese día yo hice la promesa que si mi hija vivía, yo vivía, eso no aparece y me hubiese gustado que aparezca. Otra cosa que aparece y no fue real es que mamá, ya lo que te comenté recién, que lograban aterrorizarnos y nos fuimos del país, eso no es cierto. Entiendo que bueno, es una película y la pueden ficcionar como quieran. Pero en líneas generales, saliendo de lo personal, me parece que está bien porque cuando el hijo le dice a Estracera, cuando termina el juicio, le dice, ¿y cómo te fue? Dice, mal. ¿Cómo mal? Sí, mal es mal. Y porque sí, se enjuició a 9, de los 9 realmente 5 recibieron penas, otros casi nada, a otros los absolvieron. Mamá decía que ese juicio fue la puerta de entrada a la impunidad. Uh-huh. Pero bueno, mamá también era bastante talibana en sus pareceres. Bueno, en muchos aspectos no coincidía con mamá por más que sea. ¿No? Pero tiene un poco de eso, porque, sí. Bueno, en un punto, digamos, primero se avanzó y después dijeron, bueno, levantamos un poquito la pata del acelerador porque, bueno, hay una presión. La continuidad que hay, creo que en la democracia hasta acá, bueno, creo que hace 2 años acá en Rosario había un represor, el ciego Lofigo, que fue uno de los que encabezó la Patota, un grupo de secuestros acá en la ciudad de Rosario. Me tocó escribir un artículo sobre él justo en su fallecimiento y investigando algunas cosas, un tipo lo enjuiciaron en el 96, siguió adelante y en 2004 estaba campante por cualquier lugar. Es decir, hay como una continuidad, me parece a mí, que los gobiernos si tienen que avanzar, bueno, los archivos pueden ser peligrosos para todos los partidos políticos, por lo menos los que han gobernado, ¿no? Me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Claramente. Me parece que tiene que ver con eso. Vergés, el médico que atendió entre comillas a mamá, que le hizo limpiar todo el auto y le hizo limpiar toda la sala de parto, si quieres llamarle, está en la casa. Ah. ¿Entendés? A ver, una de las cosas que mamá peleó era que se los acuse en un plan sistemático de genocidio. Claro. Que eso, entre otras cosas, lo que iba a evitar era el arresto domiciliario. Claro, sin dudas. Es muy diferente el marco de te culpo por homicidio que estás dentro del marco de un plan sistemático para el exterminio. Bueno, pasó algo similar, no de exterminio quizá con esos términos, pero bueno, recordaba una anécdota que me contaban justo ahora el jueves, se cumplieron 12 años del asesinato de Mariano Ferreira. Sí. Me contaban... Bueno, ese día sí. Mamá estaba en la quimio en el hospital Udaondo conmigo. Salimos del hospital Udaondo, ponemos la radio, mamá se entera de eso después de 4 horas de quimio, ya no podía más. Uh-huh. Mamá fallece en diciembre, esto fue, me dijiste, en septiembre, octubre. En octubre, el 20 de octubre. Octubre, bueno, faltaban 2 meses para que fallezca mamá con un cáncer de páncreas, te imaginas lo que era, ¿no? Uh-huh. Pesaba 40 kilos. Y se pone a llorar en el auto a las puteadas, mal, le empieza a pegar a la ventanilla y me dice, llévame a la plaza. Mamá, no te puedes sostener, llévame a la plaza. Claro. Y la tuve que llevar. Y la veían venir los compañeros de la asociación y nada, la agarraban entre ellos porque no se sostenía. No se puede sostener. Pero lo de Mariano Ferreira también fue terrible. Fue tremendo. Perdón, te interrumpí. No, en que en realidad iba a eso, digo, me parece que a veces está bueno que las posiciones no sean simplemente lo que conforma a uno más allá de lo que haya pasado, que es un hecho atroz y que ella lo tocó vivir, sino que poder establecer esta línea de continuidad de lo que sigue ocurriendo. Mirá, si había algo que nos enseñó mamá, es algo muy claro. Los derechos humanos, el único que los viola es el Estado. Claro. Entonces, ningún organismo de derechos humanos que se autotitule como tal
puede estar ligado a ningún gobierno. Jamás. Jamás, porque se contradice en sí. Sí, la no independencia, digamos, del Estado. Sí, porque el Estado, hoy, quieras o no, tenés un 50% de pibes que se están cagando de hambre. Eso es una violación de un derecho humano. Tenés la mitad de la población que no puede comer. Eso es una violación, ni hablar de la educación. Entonces, si vos te autopercibís como organismo de derechos humanos, no puedes estar ligado a un partido político o a un gobierno de turno. No podés. Dejá de llamarte organismo de derechos humanos, porque no lo podés seguir denunciando. Claro, la integración al Estado, sí, no, sin duda la integración al Estado es lo que, en el caso de Mariano me parece que todas las patas del Estado, hasta las que no son directamente patas del Estado como los sindicatos, terminan mostrando, bueno, lo que en realidad son, digamos, empresarios, claro, frente a un sindicato. Pero lamentablemente, a ver, lo que pasó con madres, con hijos, mamá estaba las reputeadas, y con justa razón. La cooptación esta, decís. Y ahora no se denuncian más las violaciones de los derechos humanos de hoy, no se violan más los derechos, está bien, no hay picana, no te tiran de un avión, está claro, eso está bien, menos mal, ¿no? Sí. Pero se siguen violando los derechos humanos, el Estado sigue violando los derechos humanos de los argentinos. Sí, y hay muchos organismos de derechos humanos que no dicen ni mu. No, sin duda, de hecho, la secretaría que se han creado, algunas o no tienen presupuesto directamente, o las que tienen presupuesto son adictas a las políticas estatales. No queda duda de eso. Santiago, la verdad que yo me tomé unos minutos, quizás adelantados algunas cosas, para escuchar las declaraciones de ustedes, estas de marzo, la tuya, la de Teresa, la de Martina. Humildemente te digo, y creo que de parte de todos, que me parecieron el mejor homenaje a tu mamá y a todos los compañeros que perdieron la vida o que luchan contra la impunidad, tanto en la dictadura como ahora. Escucharte, la verdad, ha sido un placer. Y nada, desde acá agradecerte la comunicación, agradecerte que hayas estado dispuesto con este mini problema que tuvimos en la comunicación y decirte que, bueno, que nosotros no perdonamos. Es la primera vez que doy una entrevista así, solo. Mirá. Ha sido con tu hermana siempre a las otras. No, muchas más no. El lunes pasado la de Berkovich. Este tema de la película ha logrado, más allá de mi experiencia familiar, sí, ha logrado lo que los organismos de derechos humanos en 40 años no han podido. Mirá. En cuanto a la visibilidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Claro. Bueno, lamentablemente, no lo digo. Un poco lo de Mariano pasó eso. El cuento del juicio de Mariano Ferreira sale la película como para impulsar ahí la parte final. Creo que es un buen recurso, la verdad. Sí. Bueno, no por Amazon en este caso fue eso, pero bueno, es un buen recurso igual, sin duda. Sí, y también tiene que ver quiénes las actúan, porque si esta película Argentina 1985 la actuaba Juan Pelotas y Pedro Díaz, claro, por decirlo, no sé si traccionaba tanto. Que Darín te tracciona como loco. Sí, sin duda. Recién hacíamos un repaso de las películas que fueron nominadas al Oscar. Están todas. Es una cosa impresionante. Sí. Santiago, te súper agradezco la comunicación. Siempre Adriana presente, sin dudas. Bueno. Me llama. Sinceramente no era consciente del el alcance del nombre de mi vieja, te soy sincero. No, sin duda, no, es un testimonio clave. A veces uno piensa, bueno, qué lástima que no haya llegado quizás a estos testimonios, sí, como el tuyo, como a los 62, 61, 62. Es una lástima, pero bueno, deja todo esto que me parece que es imborrable y que la película ahora puede potenciar. Así es. Sin duda. Te agradezco, Santiago, la comunicación. Gracias por atendernos hoy sábado en este horario. Gracias a ustedes y bueno, a disposición. Dale, un fuerte abrazo. Pasaba Santiago Laborde, hijo de Adriana Calvo, testigo clave en el juicio de las juntas en 1985. Bueno, una de las principales protagonistas, obviamente ficcionada, en la película 1985 que pasábamos recién. Y un testimonio que vale la pena escuchar. Que vale la pena reflexionar sobre la situación actual. Lo decía, no tengo nada más que agregar respecto a lo que decía Santiago, sobre los servicios ahora, sobre la policía ahora, sobre la represión ahora. A veces no se puede creer que los derechos humanos hayan pasado en la dictadura, sino los derechos humanos son para tenerlos en cuenta ahora.